Muy buenas tardes, hermanos. El fresquecito, ¿verdad? El fresquecito. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de estar nuevamente reunidos como iglesia para alabarle y glorificarle, a cantarle estos himnos a nuestro Dios, nuevamente a hacer memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo la cruz por nosotros, brindarle estas oraciones, ¿verdad?, para tener la comunicación con nuestro Dios, pero también el tener la oportunidad de escuchar su palabra. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros como cristianos. Estamos estudiando cómo estudiar la Biblia eficazmente. Es el estudio que hemos estado llevando. Me gustaría hacer algunas preguntas, ¿verdad?, en cuanto a ello. Vamos a ver qué tanto hemos captado, qué tanto hemos recordado en cuanto a este estudio de cómo estudiar eficazmente la Biblia. Primer pregunta. Aquellos que estudian la Biblia eficazmente son aquellos que leen un pasaje que le dicen el verse of the day, el verso del día, hermanos. No, ¿verdad? El que estudia la Biblia eficazmente es aquel que lee algunos proverbios solamente, algunos salmos. No, ¿verdad? Ahora vamos a ver vamos a ver ¿puedes regresar la imagen para que se ponga en blanco? Ok, así déjala. Para poner atención, hermanos. ¿Hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanos? Ok. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento, ¿cuál es el propósito para nosotros que tenemos nosotros, o cuál es el mandamiento para que nosotros leamos el Antiguo Testamento, o cuál es el beneficio que tenemos nosotros de leer el Antiguo Testamento? Para leer en cuanto a la profecía. Hay un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento que nos explica el estudio del Antiguo Testamento. Romanos 15:4. ¿Qué dice Romanos 15:4? Ok. Entonces, ¿será importante estudiar el Antiguo Testamento? Sí, ¿verdad? Sí, muy importante. Aquí está la otra pregunta que voy a hacer también ahora. Cuando leemos el Antiguo Testamento ¿se aplica a nosotros hoy? No, ¿verdad? ¿A quién se aplica el Antiguo Testamento? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Claramente vemos Éxodo 20 que dice, ¿verdad?, a este pueblo que lo saqué ¿de dónde? De Egipto, al pueblo de Israel. ¿Ok? Dios nos ha escrito a nosotros en la Biblia cosas imposibles para nosotros entender. Dios nos ha escrito en la Biblia lo que Él quiere que nosotros sepamos. Sí, ¿verdad?
un pasaje que hable de eso en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si recordamos. Y lo dije yo en el estudio, ¿verdad? ¿Alguien lo dijo? Por ahí lo oí. ¿Qué dice Deuteronomio 29, 29? Okay. Una de las cosas que nos explica aquí, ¿verdad?, el escritor, que las cosas secretas, ¿para quién son? Para Dios, ¿verdad? Y las reveladas son ¿para quién? Para nosotros. Entonces aquí es donde mirábamos la diferencia, ¿verdad?, en el estudio. Que a veces nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y le queremos dar una aplicación ¿a quién? A hoy. Queremos hallar, por ejemplo, decíamos, ¿verdad?, Caín. Pero ¿con quién se casó Caín? Si ahí dice que nomás que era Abel y Caín. Entonces, ¿de dónde agarró esposa Caín? Bueno, esas son cosas que secretas que Dios le dio a Moisés solamente lo que quería que él nos diera. ¿A quién? ¿Habría mujeres en ese tiempo? Sí, pues Caín se casó. Pero lo que vemos aquí que Dios escribe solamente lo que usted y yo quiere que sigamos y sepamos, lo más importante. A veces el hombre se enreda tanto en la escritura que lo hace imposible él mismo para él mismo, porque trata de querer inventar, usa la imaginación, se va más allá, que si Caín era negrito, que si no era negrito, la marca era porque lo puso que era negro, y se ponen a especular tantas cosas que la Biblia no nos dice, porque son cosas para Dios. Dios nos dejó saber a nosotros lo que Él quería que nosotros supiéramos para volver a Él, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos viendo. Un estudio eficaz de la Biblia es aquel estudio cuando nosotros empezamos a entender el Antiguo Testamento, a comprender el trabajo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento empieza su trabajo, como dice Romanos 15:4, para llegar a la esperanza. La esperanza, dice 3:15, vendrá ¿qué? La simiente, ¿verdad? ¿Y la simiente quién es? Cristo. Cristo. Entonces, eso es lo que estuvimos viendo. Ok, ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento se aplica a nosotros? Sí. Claramente se aplica a nosotros. Pero también vemos que el Nuevo Testamento no está enredado, hermanos. El apóstol Pablo claramente en Efesios dice que la palabra de Dios es entendible. Es entendible. Nos deja saber exactamente. Habla del misterio, pero el misterio era el misterio ¿para quién? Para el Antiguo Testamento. Aquellos profetas, aquellos que profesaban, hablaban de ello, mas muchos no entendían, porque era un misterio. Pero dice, mas ya no es el misterio, dice Gálatas 3, ¿verdad? Ya no es misterio. ¿Por qué? Porque ahora ya conocemos a Cristo. Ya conocemos este misterio, el Evangelio. ¿Ok? Decíamos que el antiguo pacto fue dado, ¿verdad? Y el propósito. Hablábamos en cuanto al nuevo pacto. Ok, déjenme ver por aquí. ¿Lo pueden regresar? A ver. No sé quién está ahí atrás, ¿verdad? Pero se fue mucho. ¿Me están fallando los técnicos? Ok, ahí, porque después empezamos a anotar, y ya no vemos para acá, para donde está el hermano Luna. Ok. Entonces, en cuanto a estudiar la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios eficazmente,
esta nos hace responder esta pregunta. ¿Por qué es importante conocer nuestra Biblia? Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Es lo que estamos tratando de ver. ¿Por qué es importante conocer nuestra Biblia? ¿Por qué es tan importante leerla? Va a decir, ay, hermano Luna, nomás se la pasa diciendo, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, estudia la Biblia. Pero esto es lo necesario. Si no, vamos a venir a ser como el pueblo, ¿verdad? En Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? ¿No se les predicaba? Sí se les predicaba, pero el pueblo no quería ¿qué? Escuchar. Entonces nosotros tenemos que ser de los que se nos predica la palabra de Dios, pero a practicar. Estas, hermanos y amigos, son algunas razones por las cuales el cristiano debe esforzarse por conocer su Biblia para obtener un estudio eficaz. Un estudio eficaz claramente nos deja saber, primeramente, la verdad de Dios. Eso es un estudio eficaz. Nos deja saber la verdad de Dios. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Os hará libres de qué? De la esclavitud del pecado, claramente. ¿Verdad? Ahí está hablando de la esclavitud del pecado. Entonces nosotros claramente tenemos que conocer esta verdad. Juan 17:17, mirábamos cómo Cristo ora a Dios y le dice a Dios, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, tenemos la necesidad de ello. Salmo 119, 160, ¿qué dice? Vamos a ver. Abra sus Biblias, hermanos. Salmo 119, 160, ¿qué dice? Ahí está. Vemos cómo lo que nosotros vamos a estudiar y la importancia por la que tenemos que estudiar, porque es la verdad de Dios. Es la verdad de Dios. No podemos irnos para otra parte, hermanos. Hoy en día el engaño sucede claramente porque el hombre no estudia la verdad de Dios. Por eso mismo. Porque se deja llevar por la verdad, entre comillas, del hombre. Del hombre, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Si usted prende su televisor, por ejemplo, más que nada los domingos antes que venga, vean la mañana, están todos estos canales que están enseñando, todas estas personas que hablan, ¿cómo se miran los auditorios, hermanos? Y no estamos hablando de un auditorio como el de Edinburgh, ¿verdad? Estamos hablando de auditorios grandísimos, pero están viviendo en el engaño. Están viviendo en el engaño. ¿Por qué? Porque claramente no conocen la verdad. No conocen la verdad. Y es muy importante conocer la verdad, porque Cristo claramente a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 le decía que los verdaderos adoradores que quiere Dios son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, en verdad. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Es muy importante conocer nuestra Biblia para eso, para conocer la verdad. Aquí va la otra pregunta. ¿Cuántas veces durante esta semana que pasó estudiamos la Biblia nosotros eficazmente? O sea, cuando digo eficazmente, que tenga un beneficio. ¿Cuántas veces durante esta semana que pasó estudiamos la Biblia eficazmente? ¿No muchas? Eficazmente es sentarse, agarrar su Biblia, tomar un tema y estudiar sobre ese tema. Algo que voy a estudiar, por ejemplo, hoy voy a estudiar acerca del pecado. Agarra usted y estudia sobre el pecado. Voy a estudiar ahora acerca de, por ejemplo, los falsos maestros. Se sienta usted, agarra su Biblia y empieza a apuntar y empieza a leer, empieza a ver, pero recordando, y todo esto lo vimos al principio,
recordando el contexto de los pasajes también, porque no podemos sacar fuera de contexto los pasajes. Entonces tenemos que tener un estudio eficaz. Y es lo que estamos tratando de aprender ahorita, ¿verdad? De las hojitas que se dieron, ¿cuántos de nosotros ya las llenamos? De las hojitas que se dieron de lectura bíblica. Y esto no incluye a los estudiantes, porque los estudiantes los tengo leyendo todos los días. Estoy hablando en un común, una vida diaria. Y esto no nomás incluye a ustedes, hermanos, incluyen a todos, mi familia, incluye a todos, ¿verdad? A mí mismo. ¿Cuántos de nosotros ya llenamos el papelito ese de la lectura? Ya hubieron varias hermanas que ya me pidieron otros, o yo ya sé que están leyendo, están estudiando eficazmente. Aquí es cuando nosotros venimos a conocer la verdad. Decíamos el último domingo que tuvimos el estudio ¿cuántas veces comimos durante la semana pasada? Hay que ser honestos, hermanos. Esto no es tiempo de bromas, es tiempo de honestidad y estamos hablando en cuanto a Dios. ¿Cuántas veces comimos la semana pasada? Todos los días, ¿verdad? Todos los días. 3 o 4 veces. Mínimo 2, pero bien comidos, ¿verdad? Entonces decíamos este último estudio de que continuamos nosotros comer lo que es lo beneficioso para nuestro espíritu, la palabra de Dios, la verdad, ¿verdad? Eso es, un estudio eficaz nos deja saber la verdad, pero hay que estudiarla. Un estudio eficaz nos deja saber acerca de quién, de Jesús. Vayan ahí a Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 39, aquí nuestro Señor Jesucristo está exhortando a estas personas, ¿verdad? Los está exhortando y les dice, ¿qué cosa hay en este versículo? ¿Ok? ¿Por qué está diciendo esto? Bueno, porque según ellos sabían mucho de qué, de la ley, ¿verdad? Sabían mucho de las escrituras. Entonces les dice, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y eso sí lo pensaban, según en los que estudiaban. Pero dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero si nos vamos más abajo al 45, ¿qué dice el 45 al 47 de ese mismo capítulo? Hasta el 47. ¿Entendemos esto, hermanos? ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, ustedes conocen a Moisés. Ustedes leen acerca de los escritos de Moisés. Bueno, Moisés está hablando de ¿quién? De mí. Está hablando de mí. Entonces, ¿estas personas estarían haciendo un estudio eficazmente, honestamente? No. ¿Por qué? Porque no comprendían claramente lo que el Cristo les está diciendo. Dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mi palabra? Y esto nos muestra algo muy importante a nosotros, y es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros leemos, tenemos que leer con fe, hermanos. Creer lo que estamos leyendo. Porque de nada sirve leer si no lo aceptamos y no lo obedecemos. Vamos a estar como estas personas, ¿verdad? Vamos a estar como estas personas. Entonces, tenemos que ver que hay que escudriñar las escrituras. ¿Para qué? Para practicarlas. ¿Qué dice Santiago capítulo 1, versículo 22? ¿Sed qué? Hacedores
hacedores. Y es lo que está diciendo a Cristo aquí. Bueno, ustedes dicen saber conocer la ley, lo que es Moisés, las escrituras, pero si ustedes en verdad, de corazón, entendieran esto, ustedes supieran, dice Cristo, que está hablando de mí. Que está hablando de mí. Y es donde vemos que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos están dejando saber que ellos quieren verdaderos adoradores, hermanos. Verdaderas personas que van a estudiar eficazmente la palabra. Verdaderas personas que van a enterarse de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? En Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué les está diciendo? ¿Que estaban estudiando o no estaban estudiando? ¿Que estaban comprendiendo o no estaban comprendiendo? Porque la misma pregunta que Cristo hace, le hace, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Les está haciendo la pregunta, ¿no era necesario esto? Claro que sí. Y luego el versículo 27 les dice, ¿desde qué? Desde Moisés. Y luego les habla de los profetas. Les declaraba lo que la Escritura decía de quién. De Cristo. Y esto nuevamente lo que estamos viendo. El estudio eficaz, hermanos, nos va a dejar a nosotros conocer más a Dios. Nos va a dejar a nosotros conocer más a quién. A Cristo. Y esto nos va a llevar a nosotros ser mejores cristianos. Versículo 44 dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está, ¿qué? Escrito ¿de quién? De mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está aclarando Cristo de que se anunciaba de Él, ¿desde cuándo? Desde el principio, desde el principio. Entonces aquí es cuando nosotros, si no estudiamos la Biblia eficazmente, empezamos a enredarnos en muchas de estas cosas, hermanos. Todavía habrá personas o sectas religiosas, el denominacionalismo, que todavía piensa que Cristo no ha venido. ¿Sí, verdad? Y según usan la Biblia esta, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? Es lo mismo que le está diciendo Cristo a los escritores. Ustedes leen Moisés, leen los escritos de Moisés y no se fijan que está hablando Moisés de mí. Hoy en día leen según la Biblia y todavía declaran que el Mesías no ha venido, cuando la Biblia lo declara claramente, completamente, que ya estamos esperando ¿qué? La segunda venida. Vemos cómo el estudio eficaz ayuda, cómo ayuda a conocer la Biblia, para que cuando estas preguntas vengan a nosotros, no estemos nosotros, pues es que no sé qué responder, hermano. No sé qué responder. Cuando estudiamos y somos estudiantes diligentes de la Biblia, vamos a estar, a ver, hermanos estudiantes, 1 de Pedro 3:15, vamos a estar ¿qué? Siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en ¿qué? En vosotros. En vosotros. He aquí por qué estudiar la Biblia eficazmente. Y otra cosa, no va a venir como dice aires y nos van a mover. Porque yo he platicado con hermanos que me dicen, hermano, es que me dijo esto, hermano, y suena lógico. Y yo me quedo por dentro como que no puede ser.
No puede ser. Cuando estudiamos la Biblia eficazmente, hermanos, cuando nosotros venimos a conocer en cuanto a la verdad de Dios y acerca de Jesús, vienen a nosotros y no nos mueven de nuestra fe. No nos mueven de nuestra fe. No nos dejan pensando, no nos dejan dudando. No nos dejan haciendo nada de esto. Nuestra Biblia nos dice quién creó el universo. Otro punto por el cual me vi en la necesidad de hacer el programa que se va a hacer, hermanos, en cuanto a así dice Jehová, porque vamos a hablar en cuanto a la ciencia, el cosmos, la evolución, en cuanto a la gran explosión. La ciencia y la Biblia van juntas. O sea, es muy necesario esto. Y la Biblia, cuando nosotros estudiamos la Biblia claramente nos deja saber quién creó el universo. Claramente nos deja saber. Génesis 1:1 dice, en el principio creó ¿quién? Los cielos y la tierra. Dios los cielos y la tierra. Y si se fijan, pónganse a pensar, ¿qué es lo que estudia la ciencia? ¿Qué es lo que estudia la ciencia? ¿La naturaleza? ¿Qué es lo que estudia la ciencia? Pues es la práctica, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que estudia la ciencia? La naturaleza, la tierra, el universo, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero ¿qué sigue diciendo Génesis 1 del 12 en adelante? ¿Habla de la ciencia o no habla de la ciencia? Sí, ¿verdad? Porque solamente el científico que mira y se pone a estudiar claramente a fondo, digamos, las plantas, el universo, el humano, todo, viene con el fin y acaba terminando diciendo que hay un creador. Hay un creador. Porque Dios es perfecto, hermanos. El hombre quiere quitar todo esto, pero Dios es perfecto. Entonces nosotros como cristianos tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Nuestros hijos están dudando, se están creyendo de la ciencia, que la Biblia, ¿quién la escribió? Que tú crees en la Biblia nomás porque ahí el hermano te dice que creas. Ese no es el punto. El punto que cuando estudiamos la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada, nos deja saber quién es Dios. Él es el creador de todo el universo. Fíjese usted, los jóvenes, sus manos, los movimientos, todas las células, cómo trabaja todo junto. ¿Cómo va a venir eso de una gran explosión? ¿Verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 11 nos dice que en 6 días crió Dios todo. Todo. Salmo 19:1 dice, ¿traen sus Biblias o no? ¿Los cielos cuentan qué? Ahí está. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, hermanos. El que no quiere saber de Dios es porque no quiere estar sujeto a nada. No quiere estar sujeto a nada. Quiere vivir su vida como la quiera vivir. Ese es el propósito. Salmo 33, versículos 6 al 9, ¿qué dice? Ahí está. ¿De quién está hablando aquí? ¿De una explosión? ¿Está hablando de una evolución? Está hablando del Rey de Reyes, hermanos, del Creador de todo. Hebreos capítulo 1, versículo 10 y 11.
Ahí está, ¿verdad? Tú, oh Señor, en el principio fundaste ¿qué? La tierra y los cielos son obra de tus manos. Aquí está hablando del Hijo del Creador. Está hablando de Cristo. La deidad, ¿verdad? La deidad. La deidad. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Ahí está. Claramente nos aclara que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tenemos aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de ¿quién? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está dejando saber la Biblia cuando estudiamos la Biblia eficazmente? Nos está diciendo quién es el creador de todo. De todo. En un debate, hermanos, el hermano, ¿verdad?, de la Iglesia de Cristo le dice al ateo, y pone una foto y pone un pastel en la foto, en el PowerPoint. Y estaba muy bonito este pastel, esos pasteles que hacen y que, ¿verdad? Y el ateo le dijo, oye, está bien bonito ese pastel, ¿quién lo hizo? Dijo, pues te voy a decir quién lo hizo. Le dijo, ok. Dice, pues estaba en la cocina, dice, y de repente que explota y que sale una bandeja de abajo del zinc y que se sube en la mesa y que de repente al cajón de arriba que avientan harina y que sale la manteca, el agua se abrió y que se empieza a llenar, la licuadora prendió y empezó a mover todo, el horno en eso se prendió, dice, se metió solo al horno, se prepararon lo que le echaban, salió y allí lo que resultó. Dice el ateo, ay, por favor, ¿me quieres ver la cara o qué? Le dijo el hermano, dijo, tú mismo has respuesto, te has dado la respuesta de quién crió el universo. Tuvo que haber ¿qué? Un creador. Un creador. Les decía yo a los jóvenes, si agarro yo una llanta, la aviento contra la pared, ¡pum!, va a salir un jaguar. Va a salir un Porsche. ¿Por qué no? Dicen que el hombre viene del mono. Si viniera del mono, ¿no creen ustedes que todavía se estuviera evolucionando? O sea, son cosas en las cuales el hombre ha engañado a la gente. Y la gente, por no tener un estudio eficaz de la Biblia, por no conocer lo que la palabra de Dios dice, se deja enredar. Ahora, aquí viene el punto. Hermano, ¿qué tal si no creen en la Biblia? Bueno, Dios nos ha dado dos cosas para comprobar que Él existe, que son ¿qué? A ver si recordamos. La evidencia ¿qué? La evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? La Biblia. Acuérdense de esto. Nos dio la evidencia interna y nos dio la evidencia externa, que es todo lo demás. ¿Cómo sabemos que nos dio la evidencia externa? Voltea a Génesis, capítulo 1. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Dios nos dio la evidencia, ¿qué? Externa. ¿Cómo comprobarle a una persona que no cree en la Biblia que hay un Creador? Pero ahí es donde viene el estudio, ¿qué? Eficaz. El estudio eficaz. Cuando no tenemos este estudio eficaz, hermanos, es cuando vienen los problemas. Porque nuestros hijos nos hacen preguntas y no sabemos qué responder. Nos quedamos tambaleando, ¿verdad? Pero cuando estudiamos nosotros la Biblia, tenemos que comprender claramente que la Biblia nos deja saber de esto. Si usted recuerda, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, después que le enseña el apóstol Pablo a Timoteo cómo dirigirse, cómo vivir una vida de ministro, de predicador, de cristiano, de hermano hacia el otro, le dice en el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas que. Pero ¿qué le dice? Evitando, ¿verdad? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ¿qué? Ciencia. De la falsamente llamada ciencia. ¿Habría un problema desde entonces? Sí había un problema. Y luego dice el 21, la cual, profesando algunos, se desviaron ¿de qué? De la fe. Hoy en día, hermanos, si no estamos preparados, si no estudiamos eficazmente la Biblia, esto nos puede desviar a nosotros de la fe. Esto va a desviar a nuestros hijos de la fe. Por eso es muy preciso, hermanos, que nosotros estudiemos la Biblia, no solamente individualmente, sino como familia, hermanos, como familia. Esta es otra cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estudiamos la Biblia? Aquellos que tenemos todavía nuestros hijos en casa, ¿verdad? Con nuestros hijos, que realmente nos ponemos a estudiar con ellos. Porque a veces queremos tanto a nuestros hijos que nos ponemos a jugar con ellos juegos. A veces queremos tanto a nuestros hijos, nos ponemos a ver películas con ellos, nos salemos a jugar un deporte X, pero se nos está olvidando lo más importante, el estudio eficaz de la Biblia. Porque después nos hacemos la pregunta, ¿por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue al mundo? ¿Por qué lo engañaron? Por esto. Porque nosotros tenemos que tener el amor a Dios, que es el primer mandamiento, para cumplir el segundo, y ese es el amor ¿a quién? Al prójimo. Al prójimo. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentarios hasta aquí? Sí, se han traído unos libros, ¿verdad? Nuestros hermanos, gracias a nuestros hermanos, nos han traído algunos libros que son libros de estudio. Son chiquitos así, pero tiene toda clase de estudio y está bien preparado ese libro. Yo tengo, si alguien quiere esos libros, es para ustedes, hermanos. Pero realmente que van a estudiar eficazmente la Biblia, porque de nada sirve agarrar un librito, ponerlo en el tablero del carro, o llegar a la casa, ponerlo en la mesa. No, estos son para nuestro propio crecimiento, ¿verdad? Ahí están, o sea, las herramientas hay, hermanos. Biblias hay. ¿Faltan qué? Lectores.
faltan lectores. Faltan lectores, porque va a decir, hermano, es que yo no sé leer. Pues créame que hay la Biblia hablada. Ya la Biblia hablada. Ya usted puede poner un cassette o los nuevos modernos, ya lo baja, si tiene teléfono, ya lo puede bajar en su teléfono. Biblia audio, y mire, se pone a platicar el teléfono con usted. Y le platica la Biblia. O sea, excusas solamente las hacemos nosotros. Porque manera de estudiar, hay bastantes. Hay bastantes. Hay que estudiar, hermanos. Hay que conocer nuestra Biblia. Hay que conocer nuestra Biblia. ¿Algo más, hermanos? Y gracias a Dios, hermana, y es ahí porque él estar preparado del estudio de la Biblia. Porque si el hermano no hubiera estado preparado del estudio de la Biblia y no hubiera sabido qué responder, a lo mejor el hermano David no fuera predicador y director de una escuela de predicadores. A lo mejor el hermano estuviera en el mundo. Se lo hubiera llevado, como dice aquí la Biblia, la ciencia. La ciencia, el engaño de la ciencia. Eso es muy importante, hermanos. Y aquí me van a oír a mí decir cada rato, estudien la Biblia, lean la Biblia, estudien la Biblia, enseñen a sus hijos. Dice Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo, porque a mí, yo no me canso de decirles las cosas, si yo sé que para ustedes es beneficioso, beneficioso. Vamos a estar de pie, hermanos, para cantar el himno que el hermano